Noches, estimados, estimadas estudiantes, bienvenidos. Iniciamos pues una semana más de clases con esta pues una nueva unidad, ¿sí? Desearles el mejor de los éxitos, motivarles a ustedes también que participen en las clases y en las diferentes actividades, las formativas que ustedes tienen en su plataforma, porque este es el último mes, ya la última unidad que nosotros disponemos para mejorar también esas calificaciones en caso de que se requiera. Pues y si no, a los demás, pues también mantener el mismo ritmo de trabajo como lo han venido haciendo hasta el momento. Recuerden que cada sacrificio siempre vale la pena. Entonces, ustedes tienen una meta a continuar con pie firme, ¿sí? Entonces, darles la bienvenida nuevamente a, a las clases de esta asignatura, ¿no? Mi nombre ya ustedes gusto, pues puedo despejar las dudas que ustedes tengan respecto a las diferentes actividades también. Nuestro objetivo de clase para esta semana, sí, es desarrollar la técnica de análisis de datos cualitativos basados en el referente de diseño metodológico, seleccionado a través de la reflexión de los datos. También a través de los diferentes gráficos estadísticos. Nosotros ya habíamos visto con ustedes lo que era la tabla de frecuencias, ¿sí? No sé si alguien recuerda qué era esa tabla de frecuencias que nosotros habíamos visto. ¿Alguien tal vez recuerda qué era una tabla de frecuencias? ¿Para qué nosotros Es utilizamos? como una encuesta. Sí, Licen, es para hacer, disculpe, buenas noches, Liz. Es tipo para hacer una encuesta o ver qué producto sale más. Ya, muy bien, me alegra que eso sí se les haya quedado, porque además que una tabla de frecuencias nos va a permitir a nosotros, sí, mostrar ordenadamente, de forma ordenada, un conjunto de datos, sí, pueden ser cualitativos o cuantitativos, sí, estadísticos, y a cada uno de ellos se le asigna una frecuencia. Nosotros habíamos visto que la frecuencia es el número de veces que se repite una cualidad, una cantidad, ¿no es cierto? Un número de datos. Si digamos que yo en una institución educativa, en un colegio X, tengo estudiantes desde los 8 años hasta los 15, 16 años, yo voy a querer saber cuántos estudiantes de 8 años tengo, cuántos de 9, cuántos de 10, cuántos de 11. Para eso me sirve una tabla de frecuencias, para identificar datos cualitativos o cuantitativos. Digamos que si yo, hablando ya en el tema netamente de emprendimientos, estamos hablando de que si yo quiero conocer la simpatía de mis clientes por un producto X y Z, yo puedo aplicar también una encuesta y tabularla a través de una tabla de frecuencias para conocer qué es lo que más les gusta a las personas, ¿sí? De este determinado producto, sí, como tal. Entonces, para eso, por eso es tan importante también el tema de todo el ámbito estadístico, de la información, de toda esta temática que tiene que ver y que se relaciona directamente con estadística, ¿sí? La graficación de los datos también que nosotros tenemos para esta semana. Ustedes tienen una actividad formativa, ¿sí? En la que van a tener que desarrollar un gráfico de pastel y un gráfico, un polígono de frecuencias, me parece que era. Entonces, con esa introducción vamos a dar inicio, vamos a observar un video y luego del video vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes puedan responder. Así que, por favor, vamos a estar atentos y vamos a para poder responder a las preguntas. Representación gráfica de datos estadísticos. Un viejo proverbio chino dice que una imagen vale más que 1000 palabras, o que 1000 números en el caso de las representaciones esquemáticas de la información, y están preparadas para cálculos posteriores. Sin embargo, los gráficos estadísticos nos transmiten esta información de modo más expresivo. Nos permiten entender de manera fácil, rápida, directa y comprensible el asunto del que se habla, observar sus características más importantes e incluso sacar algunas conclusiones. Existen varios tipos de representaciones gráficas. Veamos. Diagramas de barras.
Los diagramas de barras se usan para representar gráficamente series estadísticas de valores en un sistema de ejes cartesianos. En el eje horizontal o X se colocan los valores de la variable estadística y sobre el eje vertical o Y se señala su frecuencia absoluta. Cada barra, por tanto, corresponde a un valor de la variable. Todas las barras deben tener la misma anchura y la distancia entre ellas debe ser como máximo la anchura de las barras. Con los valores Y se señala su frecuencia absoluta. Cada barra, por tanto, corresponde a un valor de la variable. Todas las barras deben tener la misma anchura y la distancia entre ellas debe ser como máximo la anchura de las barras. Estos gráficos se usan en representación de caracteres cualitativos y cuantitativos discretos. Polígonos de frecuencias. Los polígonos de frecuencias se utilizan preferentemente en la presentación de caracteres cuantitativos y tienen especial interés cuando se indican frecuencias acumulativas. Se usan en la expresión de fenómenos que varían con el tiempo, como la densidad de población, el precio o la temperatura. Para construir polígonos de frecuencias, se trazan las frecuencias absolutas o relativas de los valores de las variables en un sistema de ejes cartesianos y se unen los puntos resultantes mediante trazos rectos. Con ello se obtiene una forma de línea poligonal abierta. Histogramas. Los histogramas son la representación gráfica más frecuente en la investigación científica. Son muy similares a los diagramas de barras. Sin embargo, su diferencia radica en que en un histograma no hay separación entre las barras, mientras que en el diagrama de barras sí. En el histograma, los distintos valores se representan sobre el eje X y sus frecuencias relativas sobre el eje Y. Ciclogramas o diagramas circulares o de sectores. Los ciclogramas son figuras en forma de pastel, con divisiones que expresan útiles particularmente para mostrar comparaciones entre datos, pictogramas. Para aligerar un poco la presentación de pictóricas representativas del valor de las variables, existen dos formas comunes de expresión gráfica de los datos. Son los pictogramas, que muestran diagramas figurativos que aluden a la distribución estadística analizada. Los cartogramas, basados en mapas geográficos, que utilizan distintas tramas, colores e intensidades para remarcar las diferencias entre los datos. Las pirámides de población se utilizan en la expresión de informaciones demográficas, comúnmente los datos de la población del grupo de muestra por sexo. Muy bien, hemos visto el video. Ahora sí yo quiero escucharles. Bueno, primerito vamos a analizar una frase que no sé si alguien la recuerda, una frase que pudimos observar y que pudimos escuchar al inicio, más bien escuchar al inicio de la clase. ¿Verdad, Raúl Vera? A ver si conoce. La frase decía que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ya? ¿Y qué usted, o sea, por qué piensa usted que relacionamos esto con los gráficos estadísticos? O sea, en este caso, la imagen del eslogan de la marca, digamos, de cualquier producto que tengamos, va a ser más llamativo que cualquier letra o alguna ejemplo de venta, por así decirlo, como el de la Coca-Cola, que su logo es el Papá Noel, llama la atención. Ya, bueno, muchas gracias, mi estimado Raúl. Lourdes. Buenas noches, licenciada. Bueno, sí, lo que era de la frase del principio, pero también decía que, o sea, los gráficos, o sea, como que enseñan mejor porque puede ser por los colores. Pienso que entendemos mejor cuando vemos una publicidad en dibujo, digamos. Entonces, más para comprender. Ya, muchas gracias, mi estimada Lourdes. Excelente participación de los dos compañeros. Y muy bien, o sea, que se hayan memorizado también, que les haya impactado la frase, porque, bueno, esto no solamente aplica en el tema de nuestras clases, ¿no? En el tema estadístico, sino que muchas veces, como ustedes lo dijeron, pues tal vez podemos, los seres humanos, tal vez asociamos más y tenemos un aprendizaje más significativo, más duradero, cuando tal vez observamos una imagen, ¿no? Para las personas que somos más visuales. Pero realmente cuando hablamos de esta frase y cuando la asociamos al ámbito estadístico y que nos dice que una imagen vale más que 1000 palabras, podemos nosotros obtener 1 millón de datos. Pero si nosotros vemos un montón de datos en un cuadrado, nos vamos a hacer bolas y vamos a decir, bueno, hay un montón de datos. Pero si yo lo veo en un gráfico de pastel, ¿no? Que es el que ustedes pueden ver aquí como fondo, así como fondo, y yo digo, a ver, tengo un local de comida rápida. En este local yo vendo salchipapas, vendo pizzas, vendo hot dog, vendo
bolones, vendo empanadas, todo lo que es de comida rápida, yo vendo en mi local. Entonces yo quiero saber cuánto de cada cosa vendo y para eso primero hago una tabla de frecuencias, ¿no? Y voy identificando cada categoría, ¿sí? Que sería las papas, las hamburguesas, las salchipapas, los hot dogs, las pizzas, todo esto voy clasificando tal y como lo hicimos en nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y sabemos cuánto de cada cosa consume, ¿no? Entonces yo puedo también acá saber cuánto vendo en el mes de cada uno de estos alimentos, ¿sí? De estos productos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Los represento en una gráfica de pastel y digo, tantos, digamos, que vendí en el mes, 50 bolones, 40 pizzas, 30 hamburguesas, 60 salchipapas, y lo tengo en un gráfico estadístico que sería como que en un gráfico de pastel, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros aplicamos esta frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras, porque directamente yo solo con ver el pastelito así bonito, redondito de colores, yo ya tengo la información necesaria. Y esa es la importancia también, ¿no? Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos, ¿sí? De análisis de los datos, básicamente lo realizamos mediante la investigación de mercado, ¿sí? Nuestro insumo como tal para realizar un análisis de datos es la investigación de mercados. Y en alguna ocasión alguien dijo, pero no es necesario, tal vez nosotros lo hacemos de manera empírica y tal vez esto conlleva de mucho tiempo, de mucha responsabilidad, en un ámbito económico, en todo, todo, ¿no? Pero realmente si vemos también el aporte que puede tener este análisis de datos de mi emprendimiento, tendríamos que verle el lado positivo, ¿sí? Y el emprendedor, ¿qué es lo que hace cuando ya hace una investigación de mercado? Recopila información fundamental que lo orienta, ¿sí? Que lo orienta y esta debe ser tabulada, ¿no? Cuando hablamos de una tabulación, estamos hablando ya de ir definiendo el número, ¿no? Contando prácticamente. Agrupada, graficada, analizada y evaluada. Cuando nosotros hacemos un gráfico, al final vamos a hacer un análisis. Digo, a ver, en el mes de enero vendí 40 salchipapas, vendí 30 hot dogs. Y entonces tengo un análisis. Eso me permite tomar decisiones. Porque digo, bueno, si estoy vendiendo más salchipapas en mi local, yo voy a tener que comprar más productos, más materia prima para poder vender más salchipapas. Porque de pronto en ese mes se me complicó un poco, no tenía los insumos, no tenía la materia prima y me vi en apuros. Entonces, todo esto sirve para también tomar decisiones, para orientar a mi negocio, para orientarme, ¿sí? Para tomar una decisión también que favorezca a mi emprendimiento. Y este proceso, a su vez, ayuda en la toma de decisiones, como ya lo mencioné, pero no tiene la última palabra. O sea, no es que digamos que, ya hice una investigación de mercado, hice la tabulación, la agrupación, la graficación, hice el análisis y ya con eso, o sea, superé cualquier situación que se esté presentando en mi emprendimiento, ¿no? No siempre tiene la última palabra, pero sí es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ya que las variables pueden modificarse con el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, duda o inquietud hasta aquí? No, todo está clarísimo como el agua. Listo. Vamos a ver entonces el tema de la graficación, ¿sí? Vamos a ver el tema de la graficación ¿qué pasó? La graficación de los datos. ¿En qué consiste la graficación de los datos? ¿Sí? Los gráficos, como ya habíamos mencionado, facilitan el análisis de los mismos, ¿sí? Y esto se debe a que el cerebro suele procesar las imágenes inmediatamente. Es lo que yo les decía. De pronto, nosotros tal vez no somos muy numéricos, no somos tal vez muy abstractos, sino que somos más visuales, ¿no? Que tal vez nuestro cerebro asimila y procesa mejor un tema de imágenes. Entonces aquí, cuando ya vemos todo en un gráfico, es mucho más visual y mucho más rápido entender cualquier análisis, ¿ya? Mientras que procesar palabras, números, todo eso toma más tiempo, ¿no? Por eso es necesario transformar la información de cantidades a gráficos, ¿sí? Es lo que les decía, ¿no? Si nosotros tenemos un polígono, un gráfico estadístico, que es lo que ustedes van a tener
que realizar en esta, ¿sí? En la unidad, en la actividad formativa 2, ¿sí? De la unidad 4, a ustedes les piden elaborar, ¿sí? Vamos a revisar, no sé si ustedes están visualizando la actividad formativa. Sí, profe. Sí, Listo. licenciada. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que les pide a ustedes aquí? La actividad que vale 2.5, ¿no? 2.5 puntos es la calificación de cada gráfico, ¿no? Entonces, son 2 gráficos y eso sí quería aclararles porque en el ciclo anterior algunos me hicieron solo un gráfico y dijeron, no, es que puede ser el uno o puede ser el otro, pero no. Ustedes aquí tienen que hacer un histograma y un gráfico de pastel. ¿Sí? Un histograma y un gráfico de pastel. Habíamos mencionado, ¿no? Que el gráfico de pastel, como su nombre lo indica, es un circular, ¿no? Que está separado, como cuando nosotros partimos un pastel para decir, bueno, este es para Pedrito, este es para Pablo, este para Luis, para María, para Rosa, para... Ya, entonces separamos y hacemos un gráfico de pastel, ¿no? Mientras que en el histograma, este es un gráfico que se utiliza para representar la distribución de las frecuencias, ¿sí? Que va en barras, ¿no? En barras, los histogramas frecuentemente bueno, clasifican los datos en varios contenedores o grupos de rangos y cuentan cuántos puntos de datos pertenecen a cada uno de estos contenedores. Por ejemplo, si yo tengo, déjenme ver si puedo anotar aquí, aquí vamos a ver porque el tema de los gráficos estadísticos, ¿sí? Sí, los gráficos estadísticos van como un tema de, ¿se acuerdan ustedes de este plano cartesiano? ¿Se acuerdan? Tal vez recuerdan el tema de los planos cartesianos, eso nos daban en la escuela, ¿sí? Entonces, veamos el eje de las X y el eje de las Y, ¿no es cierto? El eje de las X y el eje de las Y, sí se está visualizando, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Ya, ¿cómo está más o menos un histograma? ¿Cómo es un histograma en sí? Vamos a hacer una imagen aquí para que ustedes tengan una idea nada más, una idea, porque no vamos a hacer la tarea, pero sí vamos a tener una idea de cómo está elaborado un histograma, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Entonces, nosotros aquí tenemos las barritas, ¿no? Que podemos ver una así, todas tienen que tener la misma dimensión, ¿no? De aquí a acá, todas la misma dimensión. Entonces, si yo estoy hablando de que aquí voy a vender pizzas, no puedo escribir con este lápiz, muy bonito, pero si estoy hablando de que aquí voy a tener pizzas y aquí voy a tener salchipapas, voy a poner solo poquito porque no se puede escribir muy bonito, salchipapas, ¿sí? Aquí vamos a tener las salchipapas y aquí vamos a tener tal vez, ¿qué otra cosa? Sería hot dog, ¿no es cierto? Aquí menos come la gente hot dog, más come salchipapas. Entonces vamos a tener ahí nuestro gráfico, ¿sí? Aquí tal vez otra cosa y recuerden que cada uno de estos espacios va a ser igual, ¿no? Entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta cuántos datos tenemos, ¿no? Cuántos criterios, ¿sí? Que serían estos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y acá es cuántas veces se repite. Acá va el tema de las frecuencias, ¿sí? Digamos que cuántas personas consumieron hot dog, ¿sí? Y aquí podemos decir que aquí consumieron 8 y que aquí consumieron 12 y que más arriba consumieron 18, pongamos un poquito más. Y otra vez acá tenemos otro gráfico, entonces, que consumieron menos, ¿sí? Que estaría por aquícito, ¿no? Por aquícito, cuánto y cuánto del de acá. Entonces, eso es un histograma, ¿sí? Es un histograma que nos sirve también para, que es un gráfico, ¿no? Que representa una distribución de frecuencias de una variable, ¿sí? Una distribución de frecuencias de una variable. En este caso, nuestras variables son hot dog, son pizzas, son salchipapas, son, ¿qué más puede ser en una comida rápida? Hamburguesas, ¿no es cierto? ¿Qué más?
A ver, necesito que ustedes también aporten para que no se me duerman. ¿Qué más podría ser? Colas, jugos. Papi, carne. Alitas a la barbecue. Eso ya, todo eso podríamos poner, todo lo que nosotros vendemos aquí, y no solamente aplica en el tema gastronómico, ¿no? No se equivoquen, ¿no? Aquí es de acuerdo a nuestro emprendimiento. Si nosotros venimos trabajando con Por decir, puede ser una papelería también. exacto, y ahí puedo ver si yo Ceros, hojas de papel bond, cuadernos, cartulinas, etcétera. con algunos datos también, porque si no nos va a quedar un histograma ahí de susto, ¿no es cierto? Con muchos datos. O sea, no, un histograma necesito, bueno, para la actividad que sea un poco, o sea, que podamos englobar varias cosas en una sola, ¿no? Si decimos bazar, papelería, yo qué sé, ¿no? Que es lo que hay dentro de una papelería. Se me ocurre si usted, Lourdes, tiene más o menos como que ese emprendimiento y con lo que se le ocurriría que podría trabajar, ¿no? Con lo que usted piensa que también le podría ir bien. Y bueno, aquí yo les he puesto un enunciado también que es importante que ustedes lo lean. Ejemplo de opciones, ¿no? Estudio los precios que están dispuestos a pagar y para que y para esta variable el gráfico adecuado es el histograma. Digamos que el estudio de los precios que están dispuestos a pagar, ¿no? Aquí serían los precios, tal vez y acá sería cada una de las variables, ¿no? O tal vez aquí también podríamos tener los precios, no, pues acá tenemos los precios, ¿no? En esta columna de las Y, ¿sí? Las veces o el valor que las personas están dispuestas a pagar por un producto o servicio, y esta parte sería cada uno de las variables, ¿no? Sí, entonces eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Que yo les he puesto ahí un ejemplo para que ustedes puedan optar por las dos, o sea, puedan graficar los dos gráficos, ¿sí? Que sería el histograma y también el gráfico de pastel, que aquí me dice, si usted desea realizar un estudio de la preferencia de compra, como sabores, como colores, el gráfico adecuado para determinar estos porcentajes es el pastel. Entonces, allí usted hace un pastel, ¿no es cierto? Un pastel, perdonen, es que no me sale redondo. Disculpe, Lice, se me va a apagar el celu si es que ya me puedo volver a conectar. Y claro, ya nos queda poco tiempo, así que se vuelve a conectar nomás, no se preocupe. Entonces, veamos. Ya aquí teníamos un gráfico. Ya, entonces les decía, yo voy a hacer un gráfico de pastel, ahí está redondito. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un gráfico de pastel, lo que yo voy a hacer es separar, ¿no es cierto? Aquí ya voy a hacer líneas, voy a hacer, digamos que aquí tengo líneas, pero para eso yo ya tengo que tener los datos. Ahí vamos a poner los datos para poder nosotros hacer un gráfico, ¿no? Si yo estoy hablando de que si usted desea realizar un estudio de preferencia de compra, digamos que en una papelería, ¿qué es lo que más compran? Tal vez puedo decir, aquí compran más, ay, perdón, aquí compran más cuadernos, Puede ser los cuadernos, los esferos. y aquí podría ser cuadernos, ¿no es cierto? Más acá podemos tener esferos, ay, más acá yo puedo tener, ay, miércoles. Mm, Entonces aquí les decía, puedo tener esferos, ¿no es cierto? De los diferentes colores, tal vez hojas, ¿no es cierto? ¿O qué otra cosa puede ser que se encuentra mucho en una Lápiz. Puede ser Cartulinas. cartulina? Papel brillante. Porque ahí en esferos entraría todo, ¿no? Cartulinas, ¿qué sería otras? Hojas de papel bond. cómics. Eso. Entonces vamos, bueno, está todo hecho en champús, pero Fomix, y acá tendríamos, ¿qué sería? ¿Qué más nos faltaba? ¿Alguien dijo algo? Fomix, cartulina. Pinturas, marcadores. mm, O se enrola ya en lo que son esferos. Sí, ¿no? Vamos a dejarle ahí en los esferos, ¿ya? Porque pondríamos un término ahí que englobe todo, ¿ya? Pero acá podríamos tener papel bond. Vamos a poner papel. Carpeta, póngale listo también. Ah, ya, perfecto.
carpetas. Carpetas. Entonces digo yo, voy a ver qué es lo que más se vende, ¿no es cierto? Y en un gráfico estadístico podría hacerlo también de esta forma, ¿no? Digo aquí cuadernos, esferos, fómix, y digo cuánto, todo un diagrama circular o de pastel es un 100%, ¿no? Es un 100%. Ahora yo digo, ¿cuántos? Aquí tenemos 10, acá 20, 30, 40, 50, no sé. Todo esto tiene que darme un 100%. Obviamente este cuadradito es un poco más grande, tendrá un porcentaje más alto, que ya vamos a ver en un Excel para que ustedes puedan visualizar un poco más esta información y puedan tener un ejemplo más detallado, ¿sí? Pero más o menos esto es lo que yo les quería indicar para que ustedes realicen su actividad y no lo hagan de manera errada, ¿sí? Porque nosotros tenemos que hacer aquí dos gráficos, ¿sí? Los que ustedes están viendo. Ahora sí, Verónica Vélez, por favor, le escucho. Del tema ahorita del cómo es, de lo que nos está dando de los datos y las variables, si no me equivoco, ahí hay que sumar los datos, las variables o dividir cómo se hace. O solamente ponemos los datos. No, ya vamos a hacer, justito eso vamos a hacer en un Excel Ok. para que ustedes lo vean como que un poquito. Ya les, gracias. Esta parte y antes de pasar, antes de que pasemos a la diapositiva nuevamente y a revisar un ejemplo un poco más detallado en un Excel, esta parte, por favor, es un crucigrama, ¿no? Ustedes tienen que hacer un crucigrama, también vale 2.5 y básicamente estamos hablando allí de lo que es demanda, productos sustitutos, que serían como que sustitutos, competencia y producto como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el A, vamos a ver con ustedes, otras empresas que ofrecen los mismos productos y o servicios. Cuando hablamos de otras empresas que ofrecen los mismos productos y o servicios, a eso le llamamos. Dicen, ¿está leyendo dónde es la graficación de los datos o abrió otra página tal vez? No, estoy aquí mismo en el crucigrama, no se ve. No, el crucigrama no se ve. Bueno, no veo yo, solo veo la graficación de los datos, está puesta. A ver, veamos. Perdónenme, pero no sé. No estamos allí. Estamos en otra pantalla, que es esta. Listo, allí se puede visualizar. Ahí sí, dicen. Ya, cuando nosotros hablamos de otras empresas que ofrecen los mismos productos y o servicio, básicamente hablamos de demanda también, ¿no? Cuando hablamos de bienes y o servicios que satisfacen las necesidades de los clientes, cuando bienes y o servicios que satisfacen las necesidades de los clientes, podemos estar hablando de productos sustitutos, ¿sí? A ver. Y cuando hablamos de cantidad de productos y o servicios que compran los clientes, estamos hablando de una competencia, básicamente, y bienes o servicios con características similares, productos. Ya, estamos hablando allí en... Déjenme ver, porque aquí sí que siento que hay un error. Bienes y servicios con... Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a regresar a nuestra diapositiva para poder continuar con la explicación. Al regreso, luego de que se nos termine el tiempo y se nos agota el tiempo, vamos a revisar esta tabla de Excel que les había mencionado para poder hacer los gráficos allí, ¿ya? Pero hasta eso vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Listo? Tal vez alguna duda o inquietud hasta esta parte. Sí, Licen, disculpe, ¿los ejercicios tenemos que hacer en Excel o a mano? No, lo pueden hacer a mano, no se tienen que preocupar por hacerlo en Excel, pero sí es más fácil hacerlo en Excel porque todo es automatizado, ¿no? Como cuando hacemos. Sí podemos hacerlo en Excel, sí. También. Claro que lo pueden hacer en Excel, sí, claro. Pero para las personas que hay veces hacen las tareas a mano y que no disponen un computador, o sea, no es necesario, la verdad. Pero sí tienen la posibilidad y pueden hacerlo, están en toda la libertad de poder hacerlo. Ya, entonces, cada tipo de gráfico estadístico con el que se cuenta organiza
bueno, con el que se cuenta, organiza de distintas maneras la información, ¿no? Resaltando ciertos aspectos y ocultando otros. Por ejemplo, los gráficos de pastel que ponen en perspectiva el valor de una parte frente al todo, ¿no? Un cartograma o mapa estadístico puede distribuir la información. Continuando con la clase, vamos a abrir ahora un Excel, ¿sí? Vamos a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. O sea, cuando realizamos estos gráficos estadísticos en un Excel es un poco más tabla, ¿sí? Me indican si se está viendo la tabla, por favor. Sí, Sí, Licen, sí, dice. Ya, muchas gracias. Cáncela. Ya, entonces nosotros aquí tenemos una tabla, ¿no? Perdón, una hoja en blanco. ¿Qué es lo que vamos a categoría, no? Cuando nosotros hablamos de... Y en esas categorías teníamos hamburguesas. ¿Qué más teníamos? Sí, sándwiches. Sándwiches. Más o menos así estaba, ¿no? Entonces, mi categoría, luego de la La categoría frecuencia teníamos también allí absoluta. el número de veces La que cantidad. se repite esa categoría como tal, ¿no? Vamos a poner por acá esto. Entonces, aquí tenemos la frecuencia absoluta. ¿Y dónde estamos? Que no veo. Ya, la frecuencia absoluta teníamos en esta parte también. Ajustar el texto, ¿ya? Teníamos hasta aquí, vamos un poco más amplio. Listo, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? Absoluta. acumulada. Listo. Teníamos eso. Bien, pues. Teníamos esto, teníamos frecuencia La relativa. relativa. Relativa en esta tabla. ¿Ya? Teníamos la frecuencia relativa. Y finalmente La del teníamos porcentaje. el porcentaje, ¿no? Espérenme, que esta no es la tabla que tenía. El porcentaje, ¿sí? Que teníamos que haberle puesto solo X. Esto se representa con X también, que es el intervalo de clase. Listo, X. Luego teníamos F, que solo F se representa la frecuencia absoluta, ¿no? Que era, ¿se acuerdan? Solo la F minúscula. ¿Ya? Teníamos así, luego teníamos la frecuencia absoluta acumulada, que se representaba como FR, ¿no? Listo, tenemos así. Luego teníamos el porcentaje. Y terminábamos con eso. ¿Ya? La frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Así estaba, ¿no es cierto? Así estaba nuestra tarea. Para que esto se vea un poco más bonito, vamos a ponerle... La relativa acumulada es el porcentaje, ¿verdad? Ajá, este es nuestro porcentaje. Aquí vamos a ponerle el grafiquito ya. Listo. Allí ustedes tenían, así tenían, ¿no es cierto? En su tarea. Todo así tenían ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a ver, Tía. ¿cuántas papas tenían? Creo que tenían 4, luego tenían 5, en la otra tenían 6, o sea, 6 clientes, o sea, 6, prepararon 6 pizzas, prepararon 5 sándwiches, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué era lo que hacíamos con esta parte? Sumábamos, ¿no es cierto? 4, 5, esto es 9. igual a 4 más 5 igual, ¿no es cierto? 9 y 9 más, Más 6, no quiere funcionar, 9, 18. 9 más 6, ¿no es cierto? Son los 18, 9 más 6, 15. 9 más 6, 15, 9 más 6 y 15 más 5 sería, ¿no? 15 más 5, 20. Y ahí teníamos nuestro total. Así tenían, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacíamos acá en esta parte? Íbamos a ver la frecuencia relativa que teníamos que Hay que aplicar una dividir para el fórmula, ¿no es 20. cierto? Que era 4 4, dividido para 20. 4 dividiríamos para punto algo, ¿no? Otra vez, 5 Dividido dividido para 20. para 20 y esto nos daba un resultado. Vamos a sumarle así para... Ahora, este de aquí, 6 dividido para 20 y nos daba esto. La sumatoria de esto nos tenía que dar ¿cuánto? A 1. A 1. ¿Cierto? Para que esté correcto. ¿Qué es lo que hacíamos acá? ¿Qué es lo que Multiplicar por hacíamos? el 100. Ya, entonces aquí hacíamos este valor, le multiplicaba El relativo por 100. por 100
para que tengamos el porcentaje, ¿no? Que era el 20 y luego el 25 y luego el 30, luego el 25 y todo esto me sumaba el 100%, ¿verdad? El Así es. 100%. Ya una vez que nosotros ya tenemos esta tablita y que ya tenemos los datos, que tenemos todo organizadito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a ver cómo vamos a todos estos datos a llevarlo a una gráfica, ¿no? Vamos a insertar. Vamos a ver qué tipo de gráfico y que no me permite. Este es un histograma, un gráfico de columnas o de barras, ¿no? Que queríamos ver. Para crear, seleccione las celdas. Ya, a ver. Vamos a seleccionar todo esto y todo esto. Vamos a ver, gráfico. Es lo que vamos a hacer. Vamos a escoger uno de estos y vamos a insertar. Y por arte de magia, nosotros tenemos, ¿se dan cuenta? Y hemos dividido todos esos datos, ¿no es cierto? Las variables ya están aquí en mi gráfico, ¿no? Y decimos que las salchipapas son el celeste, si miran, o algo más grande. Dice que las salchipapas son el azul, ¿no? Las hamburguesas son el naranja, las pizzas son el color gris y los sándwiches son el amarillo. Entonces vemos en dónde tenemos mayor cantidad menor, porque ¿cuáles eran los que vendimos menos en el cuadrito en mi tabla de frecuencias? Salchipapa, Lisa. Ya, salchipapas. Ya, salchipapas. Ya tenemos en el celeste. Por eso es que el celeste tiene el gráfico más pequeñito, ¿no? Sacar porcentajes, me voy a casito, ¿sí? Aquí puedo poner los elementos y decir que se etiqueten los datos, ¿sí? Miren, que se etiqueten. Entonces decimos que aquí tenemos 4, que tenemos 5, que tenemos 6, que tenemos 5, y todo eso me da el total que me daba aquí 20, ¿no es cierto? 20, 20 platos, ¿no es cierto? 20 tipos de alimentos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos. Pero si yo quiero, puedo hacerlo, ¿no? Miren, ¿cuánto representa de ese 100%? ¿Cuánto me representa, no? Que tenemos el 20, que tenemos 25, 25 y el 30. ¿Se dan cuenta? Entonces es súper fácil a la hora de yo realizar un gráfico, ¿no? Y eso yo quería enseñarles ahora porque les, les indicaba, ¿no? Que solo un gráfico y no era la idea, ¿no? La idea era que ustedes hagan eh, los dos gráficos, ¿no? Y quería ver el histograma, aquí tenemos un histograma. Y este histograma puede ser así, y ponemos igual a aceptar. Entonces ahí tenemos un histograma, que no sé por qué me sale así, porque tenemos que se repiten lo mismo, ¿sí? Pero tendría que ir en barras, ¿no? Igual como está presentado aquí. Listen, una cuatro. pregunta. Ujú. ¿El histograma y el gráfico de pastel hay que hacer con los mismos datos? No, pueden hacerlos diferentes para que en uno sepan precios, por ejemplo, en el histograma podríamos hacer con los precios aquí, ¿ya? Precios de O cada sea, uno. hacemos de diferentes valores o cosas, ¿verdad? Y por ejemplo, en la categoría, para hacer el gráfico de pastel, podríamos utilizar las variables cuantitativas, que son datos, ¿sí? Cualitativas, que son como cualidades, ¿no? Ese tipo, comidas, colores, sabores, todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con como cualidades, ¿no? Pero en el tema numérico, ya para saber precios, para saber cantidad de ventas, sí, podríamos utilizar el histograma, que es lo que les decía en el ejemplo. Entonces ustedes hacen un histograma con estos datos, ¿sí? Con los datos que tenemos aquí. Intentaba insertar uno de estos gráficos, pero no me permite, así que más o menos así vendría, ¿no? Un histograma. Sí, aquí ustedes tienen todos los tipos de gráficos. Sí, que es súper fácil que ustedes puedan utilizarlos, puedan darles color también, pueden cambiarles Ese es de el color. Aquí histograma, ustedes Listen. tienen. Este no es el histograma como tal, porque tienen que ser juntos, ¿no? Pero déjenme intentar insertarles. Pero veamos. Gráfico combinado. Aquí ustedes van viendo cuál es el tipo de gráfico, ¿no? Que necesitamos. Jerarquía. Columnas o barras, que es lo mismo. Los gráficos recomendados, pero el que yo necesito es el histograma, que sí lo tenemos en todos los gráficos, ¿sí ven? Tenemos circular, de líneas, de columnas, sí, el histograma es este, pero en el momento que le inserto, me sale así, ¿ya? Listo, este es un histograma, ¿sí ven? Tenemos allí los datos y me sale el porcentaje, ¿sí? Del 100%, me sale cuánto es de cada uno, y
me sale, por ejemplo, aquí tengo 5, este es el que más se vendió, 6, y este de aquícito tiene 4 porque es el que menos se vendió. Este es un histograma. Entonces, eso les decía yo, ustedes pueden ponerles más colores, ¿sí? Cambiarles los colores al gráfico, ¿sí? Pastel, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o inquietud? No, Mi, Lice. mi pregunta es si tenemos que hacer dos tablas de frecuencias Mm, o le hacemos valer la una sola y de ahí le hacemos los dos tipos de gráficos. Realmente la tabla de frecuencias no es que lo necesite tanto, porque ustedes van a tener, me van a representar esos datos en estos gráficos, pero si fuera necesario para que yo sepa de dónde se sacaron la información, ¿no? Pero lo que yo voy a calificar es que ustedes me presenten los dos gráficos y que además me hagan como que el pequeño análisis, ¿no? ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto fue lo que vendieron? ¿O cuánto fue lo que consumieron? ¿O qué fue lo que más vendieron? ¿En qué precios? Todo eso, ¿no? O sea, lo que ustedes decidan hacer en la tabla de frecuencias, perdón, en el gráfico estadístico que vendría a ser el histograma y el diagrama, perdón, el gráfico de pastel. Sí, sí, dudas, inquietudes. Sí, licenciada, por favor, ayúdeme. Me confundí un poco ahí donde que usted puso en el pastel también el porcentaje, o sea, la cantidad del 4 y luego pone el 25%. Eso me confundí un poco, por favor, ayúdeme. Sí, bueno, les decía yo que en un gráfico estadístico de este tipo, yo puedo tener solo el dato como tal, o también puedo, ¿no es cierto? El dato como tal, ¿no? Pero si ustedes no desean hacerlo así, también solo poner el bien vendido aquí, ¿sí? Que sería con las etiquetas, aquí donde yo les decía, ¿no? Las etiquetas, la frecuencia que está aquí, ¿no? 4 salchipapas, hamburguesas, ¿cuál era la hamburguesa? El naranja, 5, pizzas, 6, y nuevamente sándwiches, 5. Poner el punto y coma para poner el porcentaje que corresponde a cada uno, ¿no? Porque todo esto es un 100%, ¿sí? Todo mi pastel es el pastel completo, ¿no? Entonces, pero ese pastel yo lo divido para Pepito, para Juanito, para Rosa, para María, ¿no? Y a todos les doy un pedazo, ¿sí? Entonces, esa es la idea de hacer un gráfico de pastel, o sea, separar, ¿sí? Separar por cada uno un pedazo de mi pastel, ¿sí? Entonces, aquí no sé si con eso quedó claro o sigue confundida mi estimada Lucía. Bien, muchas gracias, ya le entendí un poquito. No me haga sentir mal porque me dice que solo me entendió un poquito, no me entendió completamente. La idea es que ustedes se queden, o sea, sus dudas queden resueltas también, ¿no? Que si usted me dice no entendí, y si me dice no entendí, me entendí solo un poquito, y yo me quedo con las mismas, y como que no me entendió nada. Pero bueno, en fin, esa es la actividad que ustedes van a realizar y vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar porque tenemos planificado proyectar todo el contenido que ustedes tienen en la guía también para que para que podamos irlo desarrollando aquí, para que podamos ir despejando esas dudas o inquietudes, ¿no? Muchos de ustedes ya saben toda la guía, ¿no? Porque ya se leyeron la guía, me imagino, pero vamos a analizar cada uno de los temas, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros hablábamos de los tipos de gráficos, ¿no? Y hablábamos del histograma y polígono de frecuencias. Ustedes aquí están viendo un gráfico estadístico, ¿sí? Que están viendo como que un número de restaurantes y el costo por comida, ¿no? Más o menos vemos en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Cuál era el eje de las Y? En el plano cartesiano, ¿alguien recuerda? El vertical, dice. Ya, en el vertical y en el horizontal el eje de las X, ¿no es cierto? X. Ya, estamos clarísimos. Entonces, decimos que los tipos de gráficos, como histogramas y polígonos de frecuencia, se utilizan para clasificar variables cuantitativas. Cuantitativas. Cuando yo hablo de variables cuantitativas, me refiero a datos numéricos, ¿sí? Cantidades que puedo cuantificar, cuantitativas, de tipo continuo, o sea, como peso, como altura, como precio. Y por eso es que decíamos que el histograma es ideal para ver el precio de cada producto que yo comercializo, ¿no? En barras
Y utilizamos un histograma de frecuencias, ¿no? El polígono de frecuencias, por su parte, atraviesa el punto medio de dichas barras para formar una línea que refleje la tendencia de la información. ¿Qué ustedes entienden por tendencia? Tendencia, ¿sí? Algo que está en tendencia, ¿sí? Hemos escuchado el término. Algo que está en el boom, en la fama. De moda, ¿no es cierto? Ajá, de moda, en el boom. Todo el mundo, ahorita regresaron los Exacto, pantalones con esas bastas anchas y esa es la tendencia, ¿no? Es lo que más se está repitiendo en ese momento, ¿no? En ese tiempo, ¿ya? Como tal. Entonces, hablamos de, ¿en dónde estábamos? De dichas barras para formar una línea que refleje la tendencia, ¿no? Que refleje eso que más se repite. Por ejemplo, aquí tendríamos una tendencia aquí, ¿no? Porque es donde mayormente se ve pronunciada esta barra, ¿no? Y de la información, en qué puntos asciende y se mantiene o desciende, ¿no? En qué puntos asciende, sube, ¿no? Crece, si se mantiene ahí en un punto de equilibrio o desciende, o a su vez va descendiendo como esta parte que tenemos acá. Entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando realizamos un histograma o un polígono de frecuencias, ¿sí? Vamos por el gráfico de pastel, también tiene sus características. Sí, el gráfico de pastel sirve para presentar porcentajes, sí, que es lo que yo le decía y que es lo que la compañera no entendía muy bien, sí, pero este sirve para presentar porcentajes, sí, a ver, y ayuda a analizar en qué proporción aparece una categoría, ¿no? En qué proporción apareció la hamburguesa, en qué proporción apareció la pizza, en qué proporción apareció, ¿no? Entonces, las categorías en relación con la composición porcentual del total de la muestra, ¿no? El total de la muestra decíamos que era el 100%. Y es útil para observar distribuciones dentro de un mercado. Por ejemplo, aquí tenemos almuerzo favorito en las escuelitas, ¿sí? Almuerzo favorito, que no debería ser almuerzo, ¿no? Comida chatarra dentro de las escuelas. Y tenemos hamburguesas, alitas de pollos, pizza, queso a la parrilla, ¿no? Y tenemos un porcentaje. ¿Cuál es el que más se consume? El queso a la parrilla, porque tiene un mayor porcentaje. Entonces aquí lo vemos claramente. Entonces allí ponemos en práctica también que una imagen vale más que 1000 palabras, porque no tengo que tener toda la tabla de frecuencias para decir, bueno, tantas a las tantos quesos, tantos de esto, no. En este gráfico yo ya sé qué fue lo que más se vendió, ¿no es cierto? Entonces, muy fácil para hacer el análisis y tomar decisiones. En otro punto, nosotros para el día de hoy teníamos las medidas de tendencia central. Ya habíamos hablado la tendencia, no eso que se repite. Pero, ¿qué significan las medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas también que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores, ¿sí? Y representan un centro en torno al cual se encuentran ubicados el conjunto de los datos. Allí tenemos las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda, ¿sí? Estas son las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos juntas de curso y ya queremos ver sus notas, sus calificaciones, sus promedios? Vamos a hacer vamos a aplicar una media aritmética, vamos a aplicar un promedio, ¿sí? ¿Y cómo se elabora, o sea, cómo se puede calcular este promedio? Digamos, a ver, les voy a dictar algunos datos, ustedes van a copiarlos y vamos a hacer en este momento el cálculo del promedio, ¿sí? De la media aritmética de la media, ¿sí? Vamos a tener, digamos que Lourdes Tupiza en la unidad 1, ¿sí? En la unidad 1 tuvo en la interactiva tuvo 8, ¿sí? En la actividad interactiva tuvo 8, en la formativa 1 tuvo 10, en la formativa 2 tuvo 7, en la formativa 3 tuvo otra vez 10, en la formativa 4 tuvo 9, en la evaluación, hasta allí vamos a ver el promedio de todas sus actividades, ¿ya? Así es como se calcula una media aritmética o un promedio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para calcular esa media aritmética? Vamos a sumar todos esos valores. ¿Cuánto suma? 8 más 10, 8 más 10, más 7, más 10, más 9. Tenemos una sumatoria de 44.
como son 1, 2, 3, 4, 5 actividades, yo voy a dividir para 5, ¿sí? Y voy a tener un promedio de 8,8. Ese sería el promedio, ¿sí? El promedio que Lourdes, tu PISA, tendría en la unidad 1, calculando una media, ¿sí? Un promedio, una media aritmética. Para eso utilizamos nosotros también este tipo de cálculos de las medidas de tendencia central, ¿no? Medidas estadísticas que pretenden también resumir en un solo valor un conjunto de valores. Digamos que yo quiero saber mi promedio mensual de ventas, ¿no? Entonces digo, en el mes de enero vendí 20 almuerzos, en febrero vendí 30, en marzo ya vendí menos, vendí 15, en abril vendí más, vendí 50. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros allí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumar. Ya, vamos a sumar, ¿no? Teníamos 20, teníamos 30, teníamos 15, teníamos 50. En esos 4 meses, yo he vendido 115 almuerzos, se me ocurre, ¿ya? Pero para saber mi promedio de venta al mes, yo voy en estos 4 meses, perdón, voy a dividir para los 4. Entonces yo digo que mi promedio de venta en esos 4 meses fue de 77,5 almuerzos, digamos, ¿sí? Mi promedio de ventas en todos estos meses, mi promedio de venta, ¿sí? Entonces así es como vamos a sacar un promedio, una media. Para calcular la mediana, ¿sí? Que es otro de las medidas de tendencia central más utilizadas, tenemos la mediana y se representa con una ME, es el valor que divide en dos partes iguales a las observaciones. Requiere que los datos estén ordenados de menor a mayor. Entonces, si decimos que la mediana es ese valor que divide dos partes iguales, vendríamos nuevamente con el ejemplo que puse con Lourdes, ¿sí? Lourdes tiene 8, 10, 7, 10, 9. Vamos a ordenar, ¿qué dice? Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, tenía un 7, tenía un 8, tenía un 9 y tenía 2, 10, ¿sí? Ahí teníamos las notas de la unidad 1. Entonces, para calcular la mediana, yo voy a dividir en partes iguales, ¿no es cierto? Los datos. Entonces, decimos que tenemos 5 datos y para que se divida y vemos la mediana, el valor que está en el centro es el número 9, porque tenemos 5 datos y el primero era 7, el otro era 8, el otro era 9, 10, 10. El valor central, mi mediana, perdón, vendría a ser el 9, ¿sí? ¿Aquí tienen alguna duda en la mediana? Hola, Yo, chicos, yo sí le entiendo, Listen, porque eso nos dieron en noveno. en noveno, ya, entonces, perfecto. Entonces, Sí, yo sí le cuando entiendo, en mi caso. listo, muchas gracias. Entonces, allí tenemos de menor a mayor y elegimos el que esté en medio, ¿no es cierto? Para ordenar la mediana, ¿sí? Y luego tenemos la moda, ¿sí? La moda es el valor o valores que más veces se repiten. En este caso, ¿cuál era el que más se repetía en las notas de Lourdes? El 10. El 10. Entonces, mi moda vendría a ser el número 10. 10. Entonces, perfectísimo. Muchas gracias, porque ya han visto y eso es importante. Bueno, solo como que refrescar esos conocimientos que ustedes tienen. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la parte teórica, ¿sí? La media es el valor promedio y para obtenerlo sumamos todos los datos de una variable y dividimos para la cantidad total de datos. Sí, es lo que ya hicimos. Vimos todas las notas, eran 5 notas que tenía Lourdes y eso dividimos para el total. O sea, sumamos todos los valores y luego dividimos para el número de datos que teníamos, ¿sí? Sumábamos todas las variables, sumamos todos los datos de una variable y dividíamos para la cantidad total de datos. Entonces ahí tenemos ya el ejemplo. Si las edades de sus familiares son 45, 43, 15, 10, 8, la media será 45 más 43 más 15 más 10 más 8 dividido para 5, 24,20. Esa sería mi promedio de edades de mis familiares, ¿sí? Mientras que la mediana
nosotros decimos que es el valor o valores que ocupan el centro de un conjunto de datos. Si el conjunto es par, contiene dos valores, si es impar, solo uno. Bueno, entonces aquí tenemos también que ya pudimos contextualizar y podemos ejemplificar, ¿no? Es el valor o valores que ocupan el centro de un conjunto de datos, pero para esto tenemos que ordenar de mayor a menor. Si el conjunto es par, contiene los valores, si es impar, solo uno, ¿sí? Es el valor que divide en dos partes numéricas iguales a la muestra, ¿sí? Entonces allí tenemos. Cuando los datos son pares, tendríamos que escoger los que estén en el centro, ¿no? Para dividir en partes iguales. Pero si tenemos impar, como las notas de Lourdes, nosotros escogemos uno y ya dividimos a nuestra mediana. Listo. Luego tenemos la moda, que por otro lado nos dice que es el dato, datos que se repiten más veces en cuanto a la cantidad, ¿sí? Si no se repite ningún valor, no existe moda. Entonces, si no existen valores repetidos, no existe moda, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta también. Listo, novedades, dudas, inquietudes, ¿no? Vamos a ver hasta esta medida de dispersión que es del rango, ¿sí? Es el tamaño del intervalo de la muestra. Si el intervalo es como que ese espacio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de intervalo, es como que ese espacio que hay, ¿no? Este valor lo obtenemos al calcular la diferencia entre el valor más alto y el más bajo, ¿sí? El juego más caro en un parque de diversiones cuesta 7 y el más barato cuesta 2. Esto quiere decir que el rango de precios es de 7 menos 2, 5. Ese sería mi rango, ¿sí? Mi rango para calcular, ¿sí? Un costo, ¿no? Digamos que el rango de los precios de una cevichería fluctúa entre los 5 y 10 dólares, ¿sí? Entonces yo voy a calcular mi rango y digo 10 menos 5 igual 5, ¿no? Entonces calculo mi rango también. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a ver qué es lo que más nos interesa y luego vamos a ver esta otra, las medidas de posición, ¿sí? Que esto lo van a ver ustedes también en sus exámenes, que ya estamos próximos, ¿sí? Las medidas de posición existen tres, ¿sí? Existen tres formas de dividir una serie de datos. Y allá hablamos de los cuartiles, de los deciles y de los percentiles, ¿sí? Los cuartiles se dice que se divide a la muestra en 4 partes, ¿sí? A una muestra, si yo tengo un pastel, lo divido en 4 partes, en los 15, 15, 15, 15, tengo un 100%, ¿ya? En 15, sí, como las manecillas de un reloj, ¿sí? En 4 partes. Y los deciles los dividimos de 10 en 10, ¿sí? Se divide de 10 en 10. Los perceptiles en grupos de 100. Cada grupo toma su nombre dentro de la posición que es el que le corresponde y para su cálculo realizamos la misma operación, ¿sí? Entonces allí tenemos un ejemplo, el 75% de los datos estará en el cuartil 3, ¿sí? Cuartil 3, que es el 60% en el decil 6 de 6 o en el 84% en el perceptil 84. Y la fórmula para encontrar su ubicación en la serie de datos es la siguiente, la que ustedes acaban de ver, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a ver, no sé si tenían alguna duda o inquietud respecto a el tema del foro, de la actividad interactiva. ¿Tuvieron alguna novedad en cuanto a eso? Ustedes tienen que observar un video y responder a la pregunta planteada, ¿sí? Por favor, no se olviden de realizar las actividades dentro del tiempo establecido y bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo y también pues que espero que hayan podido despejar algunas dudas y que puedan realizar con esto pues su actividad sin mayor dificultad. ¿Sí? ¿Alguna duda o inquietud hasta aquí? Muchas gracias.